nombre es Miriam Kapp, soy profesora regular de la materia Didáctica General de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está a mi cargo. Además soy asesora pedagógica de la misma universidad y me dedico a investigar cuestiones que relacionan las prácticas reflexivas, la didáctica y por supuesto las prácticas de enseñanza mediadas por tecnología. Me gustaría compartir con ustedes hoy en esta presentación algunos de los hallazgos luego de un proceso de investigación que se relacionan fundamentalmente con las razones por las cuales algunos docentes incorporan a sus prácticas de enseñanza las tecnologías o los entornos tecnológicos novedosos y otros no lo hacen. Antes que nada me gustaría aclarar que cuando hablemos de tecnología estamos hablando no solo de aquellas que implican la cultura de la conectividad o de la conexión, sino de cualquier otro dispositivo novedoso, y en este sentido nuevas tecnologías, de cualquier otro dispositivo novedoso que impacte en la subjetividad y que nos permita ver la realidad, el mundo, el conocimiento de maneras alternativas, diferentes a las que los veíamos tradicionalmente, que nos ayuden además a resolver problemas de modos innovadores y que nos permitan entender el conocimiento que nosotros debemos enseñar o aprender desde una perspectiva mucho más amplia, más abarcativa. Entendemos también que estas tecnologías se fusionan con el sujeto al interior de la escuela y por fuera de la escuela, y que en muchos casos el uso de recursos o entornos tecnológicos por fuera de la escuela va a facilitar sin duda su incorporación al interior de las organizaciones escolares, de las instituciones escolares. Nuestro foco de investigación estuvo centrado en los profesorados universitarios y no universitarios. Allí realizamos observaciones, entrevistas en profundidad, trabajos de análisis de planificaciones, y desde este punto de vista y tomando como insumo todas estas dimensiones complejas que hacen a la enseñanza, aparecen evidentemente tres ejes muy importantes. El eje de la subjetividad, donde se muestra en las decisiones que toma el docente, en las emociones que manifiesta, en cómo está posicionado frente al conocimiento de su materia. El eje del diseño, y aparece aquí la creación, la imaginación, cómo el docente imagina esa clase, cómo la planifica, cuáles son los tiempos, cuáles son los modos de evaluar los aprendizajes, qué elementos va a incorporar para enriquecer las prácticas de enseñanza y por supuesto para potenciar los aprendizajes, cómo cree el docente en su diseño escrito, en su planificación, que va a ayudar o a brindar los apoyos necesarios a sus estudiantes para poder producir conflictos cognitivos que le permitan pensar el conocimiento desde una perspectiva mucho más elaborada. Esta es la segunda dimensión. La tercera dimensión es la de la práctica misma. Y allí encontramos cómo los docentes llevan a cabo este sueño, estas expectativas, este diseño o esta planificación. Y lo que aparece de manera evidente es que se tensionan estos tres ejes de manera compleja y simultánea. Muchas veces encontramos una tensión entre los diseños y lo que dice el docente o su manifestación. Otras veces encontramos tensiones entre los diseños y sus prácticas, y allí nos abocamos a pensar o empezamos a indagar en profundidad acerca de cuáles son los sentimientos o las emociones que llevan a estos docentes a tener fuertes contradicciones entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen realmente en la práctica, o lo que diseñan en los planes y lo que sucede genuinamente en el aula. Indagando acerca del estilo de docentes, descubrimos que de un modo estructurado aparecen tres categorías ligadas a estilos que por supuesto son híbridas, se mixturan, se entremezclan y toman relevancia de acuerdo a momentos específicos de cada uno de los docentes. Pero para la comprensión con los fines analíticos distinguimos tres grandes categorías. Por un lado, encontramos docentes que llamamos vanguardistas, otros
docentes que denominamos resistentes, y en el medio de estos dos, en esta pendulación, encontramos a los docentes que denominamos críticos. Los docentes vanguardistas, esta primera categoría, son profesores que tienden a incorporar cualquier tipo de tecnología al aula, atravesando las barreras institucionales, reformando la arquitectura del aula, incorporando incluso aquellas tecnologías o aquellos entornos tecnológicos que no estaban en absoluto pensados para el aula y que no están probados y que son producto de la co-construcción del conocimiento con sus estudiantes. Muchas de las incorporaciones que hacen estos docentes en el aula son experimentales. Son espacios de experimentación, de comunicación, de explosión de procesos comunicativos alternativos, donde la presencia y la ausencia están mediadas, donde la producción es un eje fundamental, donde la generación de experiencias vivenciales también es un eje fundamental. Entonces estos docentes innovadores, vanguardistas, que también tienden a romper con las rutinas y con lo dado en las instituciones y en sus disciplinas, toman muchos riesgos que pueden salir bien o pueden salir mal, pero en realidad el eje central del discurso de estos docentes cuando conversamos en profundidad con ellos es: no importa el producto, sino el proceso por el que atravesamos todos en conjuntos en esta comunidad particular entre estudiantes y docentes. Por contraposición, nosotros nos vamos a encontrar con profesores que no utilizan las tecnologías, que se resisten a utilizarlas, y principalmente los argumentos que nos dan son cuestiones que tienen que ver con la banalización del conocimiento, con la poca vigilancia epistemológica que aducen que tiene la incorporación de nuevas tecnologías, pero también con un lugar de saber, del lugar del saber esperado o internalizado para ellos, que debe ocupar el docente. Para estos profesores, el saber debe ser entregado o transmitido por el docente a los estudiantes, que si bien son reflexivos y participan, no poseen este conocimiento que deberían poseer. Este tipo de docentes resistentes a las tecnologías tienen prácticas mucho más tradicionales que el resto, y esto no descarta que sin duda se generan procesos cognitivos importantes, que haya feedback, retroalimentación y participación de los estudiantes. Lo que está claro es que la resistencia más fuerte ocurre al momento de pensar la práctica del aula, la clase, de una manera diversa o alternativa a los modos en los que estaba acostumbrado a hacerlo. Claramente, el tipo de experiencias que se genera con estos docentes son experiencias más tradicionales. En el medio encontramos docentes que denominamos críticos, que incorporan los entornos tecnológicos más actualizados y que incorporan también a sus prácticas de enseñanza la tecnología, nuevas tecnologías, sí, de la conectividad, con conexión. Trabajan, sin embargo, con algún tipo de anclaje conceptual que les permite justificar el uso de esta tecnología y no otra en favor de la construcción de conocimiento, también de la producción, de la circulación, de la creación, sin duda. Pero trabajan con fundamentos teóricos para llevar esas tecnologías con una justificación. En el marco de estos tres perfiles podemos encontrar algunas cuestiones muy interesantes. Cuando indagamos a los profesores que no utilizan las tecnologías y les preguntamos por qué no las utilizan, manifiestan temor, resistencia, duda, sienten desconfianza, se sienten inseguros. Y las emociones que se les despiertan en esos momentos es que se le ponen en juego sus viejos saberes que no son reconocidos. Aparece el temor, la sensación de inseguridad, como sentimientos, como emociones fuertes que se les imponen. Es algo que no pueden, genuinamente, no pueden controlar voluntariamente. El temor a perder el lugar, el temor a no constituirse como el espacio de saber. Ahora bien, cuando le hacemos esta misma pregunta a los profesores vanguardistas o críticos, ellos nos dicen que cuando utilizan nuevas tecnologías o las incorporan,
sienten alegría, desafío, manifiestan sentimientos de pasión. Sin embargo, también aparece la sensación de inseguridad, de inquietud, de intranquilidad frente a lo nuevo. Por lo tanto, en ambas situaciones podemos evidenciar que son los sentimientos como emociones fuertes que se nos imponen a los docentes los que permean o obstaculizan la posibilidad de incorporar nuevos recursos al aula, a las prácticas de enseñanza, y que habrá que empezar a poner el acento en las emociones de los docentes, tan conmovidos por estas tecnologías dentro y fuera del aula, muchas veces por las instituciones que se resisten o que obligan a incorporarlas. Habrá que empezar a fusionar los sentimientos con los saberes y con las emociones para generar entonces genuinos cambios en las aulas, para provocar entonces una explosión de experiencias profundas, significativas tanto para los docentes como para los estudiantes. Por lo tanto, la idea es poder fusionar estos espacios afectivos y cognitivos para poder generar nuevas experiencias que vayan en concordancia en todos estos espacios. Muchas gracias.